Alfonso X de Castilla y León fue una de las grandes figuras del siglo XIII. Su vida y su legado no desmerece a la de su padre Fernando III, ni a la de su suegro Jaime I de Aragón, ni siquiera al de su tío Federico II, emperador de Alemania y rey de Sicilia, llamado en su tiempo Stupor Mundi, el asombro del mundo, o al de Luis IX de Francia, el Rey Santo. Alfonso X era hijo de Fernando III el Santo. Había nacido en Toledo y era el mayor de 10 hermanos. En marzo de 1222 fue jurado heredero del trono de Castilla, pero no subiría al trono hasta la muerte de su padre en 1252. Desde muy joven ayudó en las tareas de gobierno. En 1243, debido a la enfermedad que sufría su padre, el infante Alfonso dirigió la campaña de conquista del Reino de Murcia, 1243-1245, para la que contó con la ayuda de algunos caudillos musulmanes del territorio. La taifa temía ser absorbida por el vecino reino musulmán granadino, por lo que sus señores decidieron solicitar la protección de los castellano-leoneses, que le enviaron tropas y una embajada en abril de 1243. La mayoría de los jefes musulmanes pactaron con los castellanos en Alcaraz, salvo los de Mula, Lorca y Cartagena, cuyas plazas fueron tomadas por la fuerza a finales de 1243 y comienzos de 1245. En el transcurso de estas operaciones se firmó el Tratado de Almizra, 26 de marzo de 1244, por el entonces infante Alfonso de Castilla y Jaime I de Aragón, su futuro suegro, por el que se establecieron las fronteras entre ambos reinos. El 28 de febrero de 1246, el rey granadino Muhammad ibn Nasr decidió rendir vasallaje y entregar la ciudad de Jaén a Fernando III, consiguiendo con el Pacto de Jaén que el reino nazarí de Granada perdurase más de 2 siglos, hasta 1492. Casó el aún infante Alfonso con la infanta Violante de Aragón, hija de Jaime I de Aragón, el 29 de enero de 1249, celebrándose la boda en la ciudad de Valladolid. El 30 de mayo de 1252 falleció en Sevilla Fernando III el Santo. En su lecho de muerte se dirigió a su hijo y heredero con estas palabras: Señor, te dejo de toda la tierra de la mar acá, que los moros hubieron ganado del rey Rodrigo de España. En tu señorío queda toda, la una conquistada, la otra tributada. Si en este estado en que te la dejo la supieras guardar, eres tan buen rey como yo. Y si ganaras por ti más,
eres mejor que yo. Y si de esto menguas, no eres tan bueno como yo. Alfonso X, cuando llega al trono, es un hombre ya maduro, es un hombre de unos 30 años, que tenía una amplísima experiencia, tanto política como militar. Había sido un auxiliar de su padre pues, desde hacía ya bastantes años, por lo menos una década antes, y que su padre había delegado en él tareas importantísimas en el Reino de Murcia, que prácticamente es el quien se encarga pues, digamos, de llegar a los acuerdos que facilitaron la ocupación castellana del Reino de Murcia. Después había tenido también una intervención pues, muy importante en Portugal, y luego pues, no se puede olvidar el papel que él mismo desarrolla durante el cerco de Sevilla, en las campañas que llevaron a la conquista de Sevilla. Es decir, que es era un príncipe heredero pues, con unas capacidades ya demostradas y con una gran preparación. Eran tiempos conflictivos en el Mediterráneo y en Europa entera. Por ejemplo, ante la enorme invasión y expansión de los mongoles en toda Europa Oriental y en el Próximo Oriente, o en Tierra Santa se iban perdiendo las posiciones territoriales que habían ocupado o alcanzado los cruzados. Por ejemplo, en 1262 Constantinopla vuelve a ser un imperio griego independiente. En cambio, la frontera frente al Islam avanza en la península ibérica, se proyecta hacia el norte de África, así que en el reinado de Alfonso X Castilla pasa de ser, Castilla-León, un país todavía marginal a un país central, de los más importantes de Europa, en una época además en la que Europa medieval alcanzó su apogeo en el ámbito poblacional, económico, de organización social, político, con grandes personajes como el emperador Federico II, el rey Luis IX de Francia, San Luis, el mismo, los reyes de Inglaterra. Ahora, la misión mayor de Alfonso el Sabio con respecto a Europa fue situar a Castilla en el papel que podía corresponderle en el panorama europeo. Eso es lo que significa, en definitiva, el hecho del imperio. Entre ese 1252 y 1264 se vieron los mejores años del reinado de Alfonso X, en los cuales el monarca fue capaz de lanzar un conjunto de iniciativas legislativas e institucionales tendentes a reforzar el poder real. Introducción del fuero real en muchas villas y ciudades, reunión frecuente de las Cortes, organización de la justicia y de la administración territorial con la creación de los adelantaderos mayores, reforma de la fiscalidad en clave centralizadora para dotar de mayores recursos a la corona. Otro aspecto fundamental de su política interna tuvo como objetivo mejorar la economía de sus reinos. Desarrolló las comunicaciones, fomentó la libertad de tráficos, oponiéndose al establecimiento de barreras aduaneras internas, intentó con poco éxito la unificación del sistema de pesas y medidas para facilitar las transacciones, creó decenas de nuevas ferias, multiplicando las ya existentes y ayudando a consolidar las rutas comerciales y el comercio regional, protegió la producción de sus reinos y reguló el comercio exterior para impedir exportaciones empobrecedoras y extraer beneficios fiscales. Esta regulación aduanera tuvo el efecto añadido de fijar más claramente las fronteras de sus reinos, estableciendo lazos internos frente a otras monarquías o poderes extranjeros. Se trata de la creación de algo que faltaba, una red de vías de comunicación meridiana, norte-sur. Tengan en cuenta que el Guadiana hacia el sur no había. Esta red son las cañadas de la Mesta, por las que pasa ganado, pero también pasan mercaderes por ellas o por otros caminos paralelos a ellas, de manera que hay una reorganización territorial en las vías de comunicación que permite articular el comercio interregional, no crear un espacio económico único, esto es utópico en aquel momento, pero sí espacios regionales que se relacionan unos con otros a través de la red viaria y a través de una institución que el rey fomentó mucho, que son las ferias.
Alfonso X empezó a reinar había una docena de ferias en todo el reino. Él creó otras 13 o 14. Sus inmediatos sucesores continuaron hasta 1350 creando otras tantas ferias. La feria es una reunión semestral o anual que convoca a mercaderes no locales, sino más bien regionales o interregionales. Es decir, es el modo de articular el comercio regional e interregional por vía terrestre. Eso antes no existía. Y también fue él quien organizó las dos grandes fachadas marítimas de cara al comercio exterior, la Cantábrica, con los puertos principales, San Vicente de la Barquera, Santander, Laredo, Bermeo. Al igual que en el campo de la cultura o de la legislación, en materia económica Alfonso X también fue un monarca en cierto modo adelantado a su tiempo. No solo puso en marcha numerosas ferias, también fundó en 1273 el honrado Concejo de la Mesta, una institución proyectada sobre el conjunto de los reinos de Castilla y León, que controlaba la trashumancia de la ganadería ovina, la cual efectuaba grandes recorridos desde el norte hasta el sur de España a través de las denominadas cañadas. Nacía una institución llamada a ser uno de los principales motores económicos de la corona de Castilla. Algunas de estas medidas despertaron resistencias entre la nobleza y el clero, que creían mermado su poder, así como en muchos concejos que temían la vulneración de sus viejos derechos. Estas disposiciones del rey propiciaron la aparición de nuevas élites caballerescas que fueron fundamentales para la consolidación del régimen municipal en los siglos siguientes. Pero no todo fueron éxitos en lo económico. Durante su reinado, los castellanos tuvieron que sufrir la continua alza de los precios y frecuentes devaluaciones de la moneda, como la del vellón, moneda de aleación de plata y cobre, en los años 1270-1271, provocadas por los enormes gastos ocasionados por las empresas políticas y bélicas de su reinado. La necesidad de recursos económicos provocó una política fiscal que motivó gran descontento, tanto en los concejos como en la alta nobleza, que protagonizó una revuelta contra el rey en el año 1272. Alfonso X emprendió varias campañas militares para consolidar las conquistas de su padre y tratar de proyectarlas incluso al norte de África, siguiendo el impulso cruzado que mantenía por entonces como uno de los grandes resortes ideológicos de la cristiandad. Bueno, hubo expediciones, alguna muy importante, como la que produjo la conquista durante unos días de Salé, al otro lado, pues cerca de la actual Casablanca, y no solamente eso, sino después hay constancia en la documentación pues, de otros muchos intentos de preparación diplomática, de grandes expediciones, no solamente con tropas castellanas, sino también con, como toda cruzada internacional, pues con auxilio de otros monarcas de la cristiandad, especialmente durante mucho tiempo quiso asociar al rey de Inglaterra en ese proyecto, y digamos que fue siempre pues, un elemento que con el que el rey estuvo jugando a lo largo de los años. Ese impulso cruzado hacia más allá del estrecho lo recibe íntegramente como proyecto, lo recibe íntegramente Alfonso X. Iba a ser uno de los grandes ideales fallidos, pero que él persiguió pues, prácticamente a lo largo de todo su reinado. Solamente muy al final del reinado es cuando pues, se da cuenta que no es el momento, que las circunstancias han cambiado y sobre todo pues, como consecuencia de la consolidación del poder del sultanato de Fez, del poder de los benimerines en el actual Marruecos. Desde el punto de vista militar, y dado que todos los poderes musulmanes subsistentes en la península eran vasallos de Castilla, el reino de Niebla y la comarca del Guadalete, con la bahía de Cádiz, además del reino de Granada, Alfonso X planeó el gran Fecho de Allende, el intento de llevar sus conquistas al otro lado del estrecho, para lo que creó unas grandes atarazanas en Sevilla que aportaran la imprescindible flota y creó el Almirantazgo Mayor de Castilla como
comando supremo de sus escuadras. Las primeras expediciones, iniciadas en 1260, le hicieron comprender que para ese proyecto necesitaba un firme asentamiento en la costa atlántica. En 1262 repobló con gente castellana Cádiz y el puerto de Santa María y llevó a cabo la conquista del Reino de Niebla, que ocupaba buena parte de la actual provincia de Huelva. Primero incorpora del todo el resto de Andalucía, toda la Baja Andalucía, Jerez, Cádiz, Huelva, Niebla, y procede a la repoblación de Andalucía y de Murcia. Tuvo que desplazar seguramente de manera voluntaria, por otra parte, a más de 100.000 colonos con sus familias, digamos unas 300.000 personas, el 10% o algo más de toda la población castellana, ahí, porque si no la conquista no se sostenía, sencillamente. Eso por un lado. Por otro, continúa la repoblación y la colonización del resto del reino, en las cuencas del Guadiana y del Tajo, por un lado las órdenes militares en Castilla y en Extremadura, en la época entre 1260 y 1300 en que surgen la mayoría de los pueblos de la cuenca del Guadiana, o en las localidades de Realengo, Trujillo, Cáceres, Badajoz, repueblan sus territorios. En unos sitios se consolidó la presencia castellana, en otros se implantó. Sevilla, Jerez, Cádiz, el puerto de Santa María, Niebla, Murcia, Lorca, Cartagena, Ciudad Real y los grandes señoríos de las órdenes militares en Extremadura y La Mancha fueron las grandes beneficiarias de esta acción repobladora. Esta reorganización del territorio, en la que destacó la labor directa del rey y que pocas veces se menciona entre los grandes logros de su reinado, también se extendió a la costa cantábrica, donde se crearon numerosas villas o se dio fuero a poblaciones anteriores para facilitar su despegue. Pontedeume, Gijón, Ribadesella, Villaviciosa y varias decenas más en todas esas regiones, desde Galicia hasta Guipúzcoa. Estas actuaciones vulneraban los pactos contraídos por Fernando III con la población mudéjar y llevaron, con el apoyo del granadino Muhammad I, a una gran revuelta entre 1264 y 1266, y que terminó provocando la expulsión de la práctica totalidad de los musulmanes de esas zonas, las cuales quedaron totalmente integradas en Castilla. Esa rebelión, que inicialmente prendió pues, con mucha rapidez y mucha virulencia y con mucho éxito, pues costó bastante someterla, y en el caso de Murcia pues solamente pudo ser sometida pues, gracias a la ayuda aragonesa, ¿no? Entonces, la reacción ante esto de Alfonso X pues, fue extremar esa política suya que ya había tenido en los años previos, que había sido pues, ir, digamos, reduciendo los pactos a los que había llegado su padre y que habían permitido pues, una conquista pues, en general bastante rápida del Valle del Guadalquivir. Pues aprovechó la ocasión para anular completamente esos pactos y se procedió pues, a una expulsión pues, prácticamente general de la población musulmana, que en el Valle del Guadalquivir, que fundamentalmente encontró refugio en el nuevo Reino de Granada y que, naturalmente, en ese momento pues, sirvió para fortalecer las estructuras demográficas y sociales del Reino de Granada. Y al mismo tiempo, pues, lo que hizo fue crear en Andalucía, especialmente, pues, un panorama social muy diferente del que nos vamos a encontrar en Valencia y en otras zonas o en Aragón, donde se mantuvieron fuertes núcleos de población musulmana a lo largo de todo el resto de la Edad Media, ¿no? Mientras que en Andalucía no fue así. La ruptura con el reino nazarí de Granada tuvo gravísimas consecuencias. En 1275, los benimerines de Fez cruzaron el estrecho y lanzaron expediciones militares por tierras andaluzas hasta 1285. La reacción de Alfonso X acabó en una derrota naval castellana ante Algeciras en 1279, cuando intentaba bloquear su paso por el estrecho. La consecuencia de toda esta cadena de acontecimientos no fue solo el fin del Fecho de Allende, convertido en irrealizable. Supuso también el desplazamiento de la guerra hacia la zona del estrecho hasta la conquista de Algeciras en 1344 por Alfonso XI y la formación de una frontera entre Castilla y Granada, fenómeno geohistórico que marcaría la historia de Andalucía y Murcia hasta finales del siglo XV. Durante su reinado, bien por iniciativa del propio Alfonso X, bien a través de las órdenes militares,
se produjo una gigantesca labor de colonización que afectó a inmensos territorios al sur del Tajo, desde la linde de Portugal o la de Aragón y desde las puertas de Toledo a Cádiz. Se dieron fueros a cientos de villas y ciudades y se repartieron tierras a miles y miles de colonos. Toda esta inmensa tarea la compatibilizó Alfonso X con su creciente implicación desde 1256 en la política europea en pos de su elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El célebre fecho del imperio que tanto se le criticaría en esos años y en el futuro. La pretensión de Alfonso X no era producto de un capricho o de una ambición sin respaldo. Era un candidato cargado de derechos dada su posición dinástica en el linaje de los Stauffen, tras la muerte de Federico II y de su hijo Conrado. Entre sus proyectos políticos estaba la designación imperial, su elección como rey de romanos por los principales electores del imperio y la posterior coronación por parte del Papa que confería el título imperial. Era la culminación del proyecto Alfonsi. Que el titular del imperio es el responsable del conjunto de la cristiandad organizada políticamente como tal imperio, ¿no? El emperador es el heredero de los Césares, es el heredero de los antiguos emperadores de Roma y por tanto ostenta la autoritas. La idea del imperio, la puesta en marcha del llamado fecho del imperio, realmente es una convergencia de dos intereses que en un momento dado se encuentran. Por un lado, el del propio Alfonso X, que ya incluso en su etapa de infante heredero de Castilla, mostraba una fascinación especial por la figura del emperador, por Federico II, que era tío suyo, era primo hermano de su madre, Beatriz de Suabia, y que encarnaba pues, un ideal de centralización del poder y de la autoridad que sin duda él pensaba proyectar como un argumento propio de su programa político. Por otro lado está el interés del Papa. El pontificado, en un momento en que se produce la muerte de Federico II, es 1250, intenta buscar una alternativa que le sea menos perjudicial. El imperio representaba una fuerza que en ese momento era lo que llamamos el gibelinismo, que es pues toda una corriente política que tiende a a resaltar básicamente el poder, la autoridad del emperador, la centralización política, a superar los esquemas del pactismo feudal, ¿no? Y ese poder, a su vez, pues, estaba intentando sojuzgar las ciudades del norte de Italia y intentaba también poner anclar su autoridad en el sur de Italia. Entonces el Papa se encuentra un poco en medio de esa vorágine gibelina y lo que intenta es buscar una fórmula dentro de un gibelinismo que es el que representaba o podía representar Alfonso X, pero un gibelinismo moderado, un gibelinismo alejado del escenario italiano, del escenario alemán, podría representar pues, la fractura, en definitiva, del gibelinismo y, por tanto, apoyando su candidatura, debilitar esa fuerza. En abril de 1257, Alfonso X fue electo rey de romanos por una mayoría de electores, pero otros se decantaron por Ricardo de Cornualles, hermano del rey Enrique III de Inglaterra, y el Papa Alejandro IV, como sus sucesores, ante esa elección discutida, encontraron un pretexto para no entregar el imperio a un miembro del linaje Stauffen, que tenía sus principales apoyos entre el partido gibelino, opuesto tradicionalmente al poder papal. El Papa había excomulgado 2 veces a Federico II como muestra de su desprecio y odio a la dinastía Hohenstaufen. Durante largos años el pleito se mantuvo abierto y en 1272, al morir Ricardo de Cornualles, parecía que Alfonso X podía ser emperador.
Sin embargo, el Papa Gregorio X prefirió entonces a Rodolfo de Habsburgo. Alfonso X realizó un último intento viajando en 1275 a Beaucaire, junto a Aviñón, para entrevistarse con el Papa, que iba camino del Concilio de Lyon. Todo fue inútil. Ha escrito el profesor Ladero que Alfonso volvió a Castilla con las manos vacías, después de 18 años de proyectos y esfuerzos, para afrontar el panorama tormentoso de su reino, donde el heredero Fernando acababa de morir y cuyas tierras sureñas se enfrentaban al primer ataque devastador de los meriníes norteafricanos. Alfonso X, desde su juventud, demostró una gran afición por el estudio y mecenazgo. La fama de Alfonso X, su sensibilidad por el arte, la ciencia y la cultura, hizo que de toda Europa llegasen artistas, científicos e intelectuales a su corte. Egidio de Tebaldis, Jacobo de las Leyes, Gastón de Bearn, Guy de Limoges, Hugo de Borgoña o Guido de Flandes, formando una corte que no tendría igual en Europa. El 40% de los colaboradores en materia intelectual de Alfonso X fueron judíos, además de algunos musulmanes. El judío Abraham de Colonia se puso al servicio de la corona de Castilla debido a la protección que daba a la comunidad hebraica el monarca español. Eduardo de Inglaterra, que contraería matrimonio con una hermana de Alfonso X, visitó la corte del rey sabio para que éste le armara caballero. El rey don Dionís de Portugal, cuando aún era infante, elogió a su abuelo Alfonso X, proclamándole el más noble rey que hay en el mundo. La ambición del proyecto cultural de Alfonso X se evidencia en los 15 manuscritos existentes que se han atribuido a su mecenazgo o autoría. Entre ellas se encuentran compilaciones jurídicas como las partidas y el setenario, 2 crónicas, la General Historia y la Historia de España, obras sobre astronomía, astrología y piedras mágicas, el lapidario. La intervención personal del rey es particularmente relevante hasta el punto de la autoría literaria en las cantigas de Santa María, que se conservan en 4 manuscritos, 2 de los cuales están profusamente ilustrados. Se trata de una fascinante colección de poemas vernáculos sobre los milagros de la Virgen, en la que la piedad mariana, el estilo de la poesía de amor cortesano y muchas páginas de ilustraciones en miniatura se combinaban para producir uno de los monumentos literarios de la cultura medieval española. Las Cántigas es la obra seguramente más personal de Alfonso X, escritas en lengua gallega, que el monarca castellano-leonés aprendió en su infancia, pues consideraba esta lengua mucho más apropiada para la lírica que el castellano. Es un monarca que combina por primera vez un proyecto político y un proyecto ideológico. Hasta ese momento la ideología la hacían los clérigos de la corte y él lo que hace es tomar las riendas como monarca intelectual con un perfil cultural importantísimo, toma las riendas de esa agenda ideológica, es decir, él piensa la monarquía, él piensa España. Yo no conozco ningún caso donde un monarca lleve de esa manera las riendas no solo del gobierno, sino también de la creación de cultura y la creación de ideología. En muy contadas ocasiones un monarca dirige lo que es la política cultural o la política ideológica.
Para llevar adelante sus planes, elaboró, con el concurso de destacados juristas, diversos textos jurídicos, como el Fuero Real, para introducir en todas las ciudades y villas de sus reinos, y el Espéculo, libro que serviría en adelante de base para la actuación de los jueces. Pero, sobre todo, su compilación jurídica está en las 7 partidas que será un documento fundamental para el futuro de la España medieval. La primera partida se refiere a las fuentes y al derecho de la Iglesia. La segunda partida trata de los emperadores y los reyes, o si se quiere, del derecho político, conteniendo algunas de las formulaciones más avanzadas de la Europa de la época sobre la soberanía regia. Ejemplo de ello es la primera definición en Europa, que se adelanta en varias décadas a la de los juristas franceses, del famoso principio de soberanía regia, rex est imperator in regno suo. El rey es emperador en su reino. Así, leemos en la segunda partida: vicarios de Dios son los reyes cada uno en su reino, puestos sobre las gentes para mantenerlos en justicia e en verdad, tanto en lo temporal, bien así como el emperador en su imperio. La tercera partida alude al derecho procesal. La cuarta trata de los desposorios y casamientos. La quinta de las compras y ventas. La sexta versa de cuestiones relacionadas con el derecho civil. La séptima trata el derecho penal. Al igual que las constituciones de Melfi, de su tío Federico II, en este monumental texto, Alfonso X, de forma pionera en la Europa medieval, se inspiraba esencialmente en la tradición del derecho romano, el único cuerpo de doctrina jurídica realmente desarrollado a la altura de las necesidades sociales del momento. El rey sabio trabajó para organizar mejor su reino, instituyendo cargos nuevos como el de almirante, persona a la que se le encomendaba el gobierno de la actividad marinera, y creó a los adelantados, los cuales tenían básicamente atribuciones judiciales, aunque también podían desempeñar funciones de carácter militar. Alfonso X fortaleció la institución de las Cortes, unificadas para todos los reinos de Castilla y de León. Procedió a convocarlas con gran frecuencia, por lo general ante la necesidad de solicitar recursos económicos, de todo punto imprescindibles, para mantener su aspiración al Sacro Imperio, lo que sirvió para normalizar la existencia de estas y sus relaciones con la corona. Si por algo destacó Alfonso X entre los reyes cristianos de su tiempo, fue por su extraordinaria labor cultural, en la que solo puede comparársele en el siglo XIII europeo con su tío el emperador Federico II. Contrasta que los elogios dados a otros gobernantes eruditos del medievo no sean reconocidos al rey sabio. Los impresionantes esfuerzos intelectuales de Alfonso X a menudo fueron juzgados después de su muerte como una de las principales causas de sus fracasos políticos. Esta leyenda negra alfonsina implicaba que su sobrenombre, el sabio, no significaba el prudente, sino más bien el erudito. Esta damnatio memoriae Alfonsi se originó en un cliché nacido en la España del siglo XVI, difundida por el historiador y jesuita Juan de Mariana. En la historiografía moderna, sin embargo, encontramos una evaluación mucho más positiva del legado militar, político y cultural de Alfonso X, una visión que se ha vuelto dominante en las últimas décadas. Siempre se recuerda una frase de la historia de España del padre Juan de Mariana, que escribió a finales del siglo XVI, en la que se afirma que Alfonso X fue un mal político, que de tanto mirar las estrellas y preocuparse por la astrología, no se preocupaba de las cosas de aquí abajo y acabaron sublevándose los pueblos castellanos. Esa frase se repite una y otra vez por la inercia de que es más fácil repetir que mirar la realidad e investigarla, que realmente es todo lo contrario. Es un rey, y no soy tirámico, que yo me atrevería a decir que fue genial. En la década de 1990, otro jesuita, el norteamericano Robert Ignatius Burns, deshizo el estereotipo de un rey que olvidaba sus obligaciones de gobernante en beneficio de las artes y las letras que se había aplicado al monarca castellano. Burns no solo rehabilitó a Alfonso X como estadista, sino que también lo comparó en el campo cultural con el emperador Federico II, utilizando el epíteto fredericiano Stupor Mundi y etiquetándolo como un emperador de la cultura, el rey filósofo por excelencia, un monarca cuya grandeza residía en su ambición universal de absorber toda belleza y conocimiento, de codificarlo y remodelarlo, y de propagarlos por toda la sociedad de su época con un fervor casi de misionero.
Las contribuciones de Alfonso a la ciencia, la música, la historiografía, la poesía, la ficción y el arte fueron únicas, pero también se volvieron duraderas e infinitamente influyentes. Este monarca previsor e infatigable constituye un renacimiento de un solo hombre. Del mismo modo, el autor de la mejor biografía de Alfonso X hasta la fecha, Manuel González Jiménez, ha destacado que, a pesar de su trayectoria como estadista, es cuestionable y tiene muchas fallas. Sin embargo, su labor como legislador, hombre de letras y mecenas de las artes y la cultura, ha sido y sigue siendo unánime y universalmente reconocida. Es un caso excepcional no solo en la historia de España, sino de toda Europa. A pesar de todos estos elogios académicos, se ha asumido con demasiada facilidad que el renacimiento cultural alfonsí no era una parte integral de su visión política. Sin embargo, como sucedió con Federico II, el mecenazgo real de la cultura y las artes jugó un papel clave en la estrategia política de Alfonso X. No solo en lo que respecta a su reputación. Alfonso X fue un gobernante excepcionalmente bien educado y con gran curiosidad intelectual, decidido a elevar el nivel cultural de su pueblo y a dar prestigio a su reino de la misma manera que la monarquía francesa de los Capetos se había beneficiado de la reputación de la Universidad de París. De hecho, se puede decir con justicia que el logro cultural alfonsí no fue el resultado del trabajo de un sabio que accidentalmente también fue rey, sino de un rey que miró hacia el conocimiento como algo integrado en sus deberes regios. Sus obligaciones como monarca incluían no solo el mecenazgo de intelectuales y artistas, sino también un papel activo y muy personal del monarca en el proceso de elaboración de las obras científicas, legislativas, literarias e históricas producidas en su corte. De hecho, desempeñó un papel fundamental como editor final de la mayoría de las traducciones y obras originales asociadas con el Scriptorium Real. Aunque el grado exacto de participación de Alfonso X en cada una de sus obras sigue siendo un tema de debate académico, sin embargo, para algunas obras en concreto, contamos con fórmulas muy reveladoras. Hablando en tercera persona, por ejemplo, Alfonso X dice que lo corrigió y ordenó que se escribiera, y tachó las palabras que entendió superfluas y de significado dudoso y que no estaban en castellano puro. Y en general, puso en orden toda la escritura. En el terreno de la astronomía, o para ser más precisos, de la astrología y de la astronomía, el rey sabio propició las traducciones del libro de la Asafea, el libro de la Ochava Esfera, el libro de las Armellas y del libro del Astrolabio Redondo. Esa disciplina interesaba mucho en aquella época porque se partía de la idea de que los astros ejercían una notable influencia en los seres humanos. Dos sabios judíos del círculo del rey, Isaac ben Sid o Sayit y Yehudá ben Mosé, entre los años 1263 y 1272, publicaron las tablas astronómicas alfonsíes, fruto de sus estudios del firmamento de la ciudad de Toledo. Estas tablas serían ampliamente utilizadas por astrónomos de toda Europa hasta el siglo XV. No se puede hablar de que Alfonso X tuviese un proyecto cultural por una parte y unos proyectos políticos por otro lado, sino que en su reinado y en su proyecto todo forma parte pues, de un único proyecto, de un único proyecto en el cual las cuestiones de tipo cultural pues, están también imbricadas con las cuestiones de tipo político. Bueno, la relación con los judíos, pues igual que con la de los musulmanes, es pues, la propia de un rey cristiano de la época. Es decir, los judíos, al igual que los musulmanes que vivían bajo dominio cristiano, son
considerados pues algo así como si fuesen la propiedad del rey, ¿eh? Es decir, el rey tiene el deber de protegerlos, de ampararlos, exactamente igual que cualquier otra de las cosas que dependieran de él y de su poder, ¿eh? Que la época de Alfonso X pues coincide con un momento de enorme esplendor de la judería hispana, de crecimiento, y bueno, pues también en el que todavía pues esas situaciones de tensión que se fueron produciendo a lo largo del siglo XIV y que acaban estallando a finales del siglo XIV, pues todavía no estaban socialmente presentes. En el ámbito de la historia, el rey sabio impulsó la redacción de una historia universal, la Grande Generale Historia, que, aunque no pasaba del siglo I después de Cristo, supuso una obra adelantada a su tiempo. Pero el trabajo de índole histórica más importante que se efectuó en tiempos de Alfonso X fue la denominada Primera Crónica General de España, obra que percibe el término de España como un elemento unitario. Ofrece, siguiendo la línea del famoso escritor visigodo Isidoro de Sevilla, varias laudis Hispaniae. Hay también que reseñar el fecho de Allende, toda la empresa africana. Tanto en la cuestión de Italia como en la cuestión africana, él se adelanta a su tiempo. La creación de un relato historiográfico sobre España, para muchos especialistas, el primer relato historiográfico español es suyo, en el sentido de que hasta ese momento ni el vehículo de la lengua castellana ni la idea de una España más allá de la tradición visigótica se habían desarrollado. No se puede entender el relato sobre España posterior, bajo medieval y de época de los Austrias sin Alfonso X el Sabio. Y luego, como legislador, es el arquitecto de un proyecto de monarquía nacional, que es a su vez el precedente o el antecesor directo del Estado moderno, que en ese sentido se ha adelantado a su tiempo. Otra cosa es que no acabará de cuajar, pero no se entiende la construcción de la monarquía nacional española y a partir primero de la castellana sin su papel de pionero. Durante el reinado de Alfonso X publicó el franciscano Fray Juan Gil de Zamora su obra Historia Naturalis, con importantes referencias al mundo de la medicina, con alusiones frecuentes a médicos de la época griega, como por ejemplo Galeno, pero también a médicos árabes, entre ellos Avicena. Impulsó Alfonso X el cultivo de la música, de los juegos, en particular del ajedrez, e incluso de las artes plásticas, plasmadas tanto en el estilo gótico de inspiración francesa como en el arte de procedencia islámica. No es posible tampoco ignorar el importante impulso que dio el rey Alfonso X a la Universidad de Salamanca, en donde decidió fundar, en el año 1254, varias cátedras y a cuyos maestros concedió algunos privilegios y exenciones. Sin lugar a duda, el legado más duradero de Alfonso X fue su impulso a la lengua castellana, hoy español, que comenzó a ser normalizada en el siglo XIII. Ya desde mediados del siglo XII era la lengua hablada por más personas en el reino español de mayor extensión. Fernando III hizo del castellano, al menos en la práctica, la lengua oficial de Castilla. Era el inicio de una senda que continuaría su hijo Alfonso. Alfonso X llevará esta iniciativa aún más allá, hasta el punto de que la mayor parte de la producción de su scriptorium se vertió en castellano y se reserva el latín como lingua franca europea para los escritos dirigidos expresamente a un público de más allá de los Pirineos. El legado cultural alfonsí convirtió al castellano en el futuro español, expresando desde entonces cuestiones jurídicas y científicas anteriormente reservadas al latín. Alfonso X se adelantó al resto de reinos de la cristiandad occidental. Los últimos años del reinado de Alfonso X fueron de una gran tensión. Tuvo que enfrentarse a sectores de la alta nobleza de sus reinos que, después de una reunión celebrada en la villa de Lerma, el año 1271, se rebeló contra su rey.
se quejaban de la pretensión regia de generalizar el fuero real a todas las ciudades, al tiempo que solicitaban una reducción en los servicios extraordinarios que Alfonso X pedía en las reuniones de las Cortes. Al mismo tiempo, los magnates nobiliarios exigieron que no se les cobrase el impuesto de la alcabala, que gravaba el tráfico mercantil. Alfonso X intentó pactar con los nobles rebeldes, pero fue la intervención de su esposa, la reina Violante, en el año 1274, la que logró acallar aquella peligrosa revuelta. Alfonso X buscaba organizar todo un programa de actuación basado en esa idea de la centralización del poder, del incremento de la autoridad del rey. Incluso hizo una auténtica apuesta, quizá antes de tiempo, por lo que podría incluso ser un régimen soberano. Claro, naturalmente los nobles, las propias ciudades, veían todo eso como una injerencia, como una presión excesivamente dura por parte del rey y apostaban por fórmulas más pactistas, más dialogantes, menos autoritarias. En ese sentido, los nobles, apoyados por los obispos e incluso también por las propias ciudades que el rey había favorecido, pero que no veían con simpatía esa pérdida de autonomía que podían llegar a tener con un régimen como el que propugnaba Alfonso X, acabaron rebelándose contra él. Y en cuanto al resto de los reinos peninsulares, el problema fue que Alfonso X no solo aspiraba a incrementar su poder en el interior del reino, sino a ser el referente hegemónico en el conjunto de la península. Lógico, con el título además imperial o simplemente con el título de emperador electo, de rey de romanos, aspiraba a esa hegemonía indiscutible. La muerte en 1275 de Fernando de la Cerda, su hijo primogénito, cuando marchaba a Andalucía para hacer frente a los benimerines, desató un nuevo gran conflicto que amargó los últimos años del rey. Alfonso X contaba ya con una edad que era avanzada para la época y se encontraba enfermo, por lo que la muerte del heredero al trono planteaba la cuestión sucesoria en un momento de grave dificultad para la corona y con don Alfonso debilitado por su fracaso imperial. Bueno, el problema de la sucesión se suscita pues, como consecuencia de la muerte intempestiva, cuando no se esperaba en absoluto, pues, del infante heredero, de don Fernando de la Cerda, y el hecho de que este infante pues, tenía dos hijos, pero niños, pequeños, en un momento pues, muy difícil, porque ya Alfonso X pues, era un hombre de más de 60 años, además estaba enfermo bastante, y en un momento pues, muy complicado, porque muere en el año 1275 el infante, que es justo cuando se está procediendo pues, al gran desembarco y a la gran ofensiva Benimerín en la zona del Estrecho, en la actual provincia de Cádiz, etc. En una situación muy complicada, pues se produce pues, esta enorme incertidumbre sobre lo que va a pasar con la sucesión en el reino, porque la solución castellana, podríamos decir tradicional, hubiera sido en esas circunstancias pues, que se hubiese hecho cargo de la sucesión del reino, del futuro, tras la muerte del rey, cuando se hubiese producido, pues el otro infante, el segundo de los hijos de Alfonso X, que era Sancho, pero que era un hombre pues, perfectamente pues, digamos, preparado en ese momento para hacerse cargo de esa responsabilidad. Pero, sin embargo, el propio rey Alfonso X, las partidas, había establecido cuál era el sistema de sucesión, y ahí establecía claramente pues, que tenía que ser el infante primogénito, y si tenía descendencia, sin importar la edad que tuviera, pues esos serían los herederos de ese infante, no otro infante, ¿no? Existían dos soluciones enfrentadas: la favorable a Sancho, hijo segundo del rey, que respondía al derecho tradicional de Castilla, y la que entregaba la sucesión a los hijos de Fernando, muy niños por entonces, que era la contemplada en las partidas y la que, al parecer, se había comprometido cuando se produjo el compromiso matrimonial entre el infante heredero y Blanca de Anjou, hija de Luis IX de Francia. Aunque Alfonso apoyaba los derechos de Sancho, la presión de Felipe III de Francia en favor de sus sobrinos, que a punto estuvo de provocar una guerra entre los reinos, le inclinó a un pacto que hubiera conllevado una fuerte compensación para sus nietos. La negativa de Sancho a cualquier transacción agrió la relación entre padre e hijo y propició, desde 1281,
la ruptura de relaciones entre ellos que culmina en la llamada Asamblea de Valladolid de 20 de abril de 1282. Alfonso X fue desposeído de todos sus poderes y rentas, que fueron traspasados a Sancho. No era depuesto, pero sí inhabilitado y a todos los efectos privado del gobierno de sus reinos. A comienzo de ese verano, su autoridad solo era reconocida en el reino de Sevilla y en ciertas zonas de Murcia con su capital. El aislamiento internacional fue casi total, y solo Abu Yusuf, el sultán Beni Merín, estuvo dispuesto a ayudarle, aprovechando así la oportunidad que se le ofrecía de debilitar a Castilla al intervenir en su guerra civil. En ese estado de completa postración hay que enmarcar su famoso testamento de 8 de noviembre de 1282, en el que narra con detalle sus tribulaciones, maldice a Sancho y nombra herederos a los infantes de la Cerda. Yo creo que la España moderna le debe mucho, porque, como he dicho antes, la propia conciencia de España comienza con la historiografía de Alfonsí. No solo la historiografía de Alfonsí, toda la tradición legislativa que empieza con las partidas. No se puede entender el relato, por ejemplo, sobre la idea de España, la idea de Castilla o la idea de Aragón en los Reyes Católicos sin ceñirse a una tradición historiográfica que empieza con Alfonso X el Sabio, sobre todo particularmente la historia de España. Si uno mira la tradición legislativa española, la tradición historiográfica española, por supuesto la tradición cultural española, singularmente la castellana, pero también en cierto sentido la de la Corona de Aragón, uno se va a encontrar siempre con Alfonso X el Sabio. Y en este sentido hay un legado, hay una herencia de Alfonsí que, más allá de que él al final de su vida acabara destronado, acabara con todo el reino en su contra, acabara solo, dejado por todos en Sevilla, creo que sin duda la España bajo medieval y moderna no se entienden sin su figura. Y este es su legado. El 4 de abril de 1284 moría Alfonso X el Sabio para ser enterrado en la Catedral de Sevilla, junto a los restos de su padre. Su corazón fue enterrado en Murcia. A su muerte subió al trono de Castilla su hijo Sancho.